Buenas noches. Bueno, le estoy agradecido al Señor por cada uno de ustedes aquí presentes esta noche. Realmente alabo al Señor por cada uno de ustedes. Vamos a abrir las Biblias en el libro de Mateo. Y lo importante hoy, ahora en este lugar, no son tanto las palabras que salgan de mi boca, vamos a leer un libro, dijimos. Y sin embargo, este libro, la Biblia, es la palabra de Dios. Pero una cosa es la palabra escrita de Dios y otra cosa es la palabra soplada por Dios. En la traducción de la Biblia, el escritor y los traductores no tuvieron mejor idea que cuando hablaron del Espíritu Santo, hablaron del aliento de Dios, el soplo del Omnipotente, para referirse al Espíritu Santo. Es imposible hablar sin respirar. Y una de las cosas que a mí me impresionó tanto estos últimos días, es algo muy fresquito para mí, lo estoy estudiando, analizando, es que Jesús viene y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es lo mismo que decir toda palabra de Dios, o que toda palabra de la Biblia. Que sale de la boca de Dios es soplada por Dios, respirada por Dios. Y ahí cambia. La palabra en el original es neuma. De ahí viene la palabra neumático. De ahí viene la palabra, para los que estudian teología, neumatología. Aire, soplo. Neumatología es una de las ramas de la teología que estudia el Espíritu Santo. Neuma, aire. Y la Biblia dice que todo fue creado por la palabra soplada de Dios. Todo lo que vemos en el universo y en la naturaleza está sustentado por la palabra soplada de Dios. O sea, en la creación participó Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hagamos al hombre. De esto va a hablar el apóstol Pedro también, que Dios con su espíritu, con su palabra soplada, neuma, creó todo lo que vemos. No solamente creó, mantiene, sustenta todas las cosas. Y también va a destruir todo lo que creó. Los elementos ardiendo desaparecerán al final de los tiempos. Todo eso con su palabra. ¿Cuál es la diferencia entre una palabra que yo puedo leer, o cualquiera puede leer, y una palabra neuma soplada, o
dirigida por el Espíritu Santo. Cuando yo predico solamente la palabra escrita, porque tengo información, porque me puse a estudiar, porque memoricé, como lo puede hacer cualquiera, pero solamente eso, solamente es información, datos. Es como un periodista que se para y lee las noticias. Se apagan las luces, se apaga el micrófono y se va. Leyó las noticias, dio información. Pero la diferencia abismal es cuando nos paramos en este púlpito o en cualquier otro y leemos la palabra, comunicamos la palabra soplada por Dios. Es la palabra dirigida por el Espíritu Santo. Esa es la palabra que dice Dios en Isaías que va a hacer lo que Él quiere. Esa es la palabra que transmite vida. Esa es la palabra que levanta a los muertos. Es la palabra soplada por Dios. De esa palabra se está refiriendo Jesús cuando dice que nosotros vamos a vivir de toda palabra soplada, que viene con el aliento de Dios, su Espíritu Santo. Esa es la palabra fundamental que necesitamos. Porque si no tiene el soplo de Dios, el Espíritu Santo, entonces es un sermón seco, vacío, hueco. Y te vas a ir por esa puerta, igual o peor que como entraste. Por eso es importantísimo que vivamos de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que yo envío, dice Dios, así como el agua, la nieve, la lluvia riega la tierra y hace germinar, así es mi palabra. No vuelve vacía, porque está soplada por Dios. Está dirigida por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 4. Vamos a leer el versículo 4. En adelante. El Señor Jesús le responde al diablo que lo estaba tentando. Paréntesis. Acá leemos que Jesús fue tentado por el diablo. Quiero decirles que Jesús nunca fue tentado. Parece una contradicción. El versículo 1, fue llevado por el desierto, por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo, dice. ¿En qué quedamos? ¿Puede ser tentado o no puede ser tentado? ¿Fue tentado Jesús? ¿Podía pecar Jesús? Bueno, la respuesta la tenemos también en el libro de Santiago, capítulo 1. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Pero en qué quedamos? Porque acá Mateo dice, fue llevado para ser tentado por el diablo. Los traductores no eran teólogos, sabían de idioma, pero no sabían de teología. La clave está en entender esa palabra tentado. La palabra en griego es peirazo y significa poner a prueba. Peirazo. Y es una palabra de moral neutra. No es ni buena ni mala. Peirazo. ¿Cuándo es mala? Cuando la persona que tienta está buscando el mal. ¿Y cuándo es buena entonces? Cuando la persona, como Dios, por ejemplo, está buscando lo mejor para vos y para mí. A veces aparece tentar, a veces se traduce prueba. Dios no tiene naturaleza pecaminosa como nosotros que responda al mal.
Por eso decimos que Jesús no fue tentado, Él no podía pecar, porque es santo y era Dios, y es Dios. Claro, el diablo tampoco tiene una teología exacta. Pensó que poniéndolo frente a las puertas del pecado, Jesús iba a caer. Jesús no podía pecar. Imagínense si él pudiera pecar. Si hubiera pecado en ese momento, ¿qué garantía tenemos nosotros de los eventos escatológicos, los eventos futuros, las profecías que lo involucran? Si ayer pecó, mañana también podría volver a pecar. ¿Qué pasaría con la deidad, la Trinidad, la palabra de Dios, las promesas de Dios en cuanto al futuro? Si él pudo pecar ayer, en el futuro también podría pecar. Pero Hebreos nos va a decir que tenemos un sumo sacerdote que fue, dice, tentado, está mal traducido, fue probado en todo. Nuestro sumo sacerdote Jesús fue probado en todo. Por eso podemos confiar en Él, porque Él ya pasó por ese lugar. Hay una referencia de un teólogo que es muy atinada a esto. Hablando de la tentación, Elvis Carballosa, no sé si alguno lo sintió nombrar, un excelente teólogo. Y él explicando estos temas, habla de los puentes. Cuando son construidos, después que lo terminan, hacen pasar miles de toneladas de peso sobre el puente, muchos camiones. Y el que lo ve de afuera dice, bueno, estarán probando el puente, a ver si resiste, a ver si están bien hechos los cálculos. No, no es para probar el puente. Pasan miles de toneladas sobre el puente para demostrar que no se puede derrumbar. Jesús fue llevado, guiado, impulsado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado por el diablo, para demostrarnos a vos, a mí, a todos y al diablo mismo que él no puede pecar. Gloria a Dios. Ese es nuestro sumo sacerdote. Versículo 4. Estoy en Mateo capítulo 4, versículo 4. Respondió Jesús y dijo, escrito está. Una cosa es lo que está escrito, que es palabra de Dios también. Pero está escrito. Y acá vamos a ver la diferencia entre la palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esa palabra vamos a vivir. Necesitamos palabra soplada por Dios. Necesitamos esa palabra que a veces puede ser muy dura, a veces lastima, a veces la espada corta para todos lados. Uy, cómo me pegó el Señor hoy. Pero ese golpe, ese corte de la espada me bendijo, me llenó de vida. Sí, me dolió, sí, porque me confrontó con mi pecado. Pero me voy fortalecido, me voy lleno de Dios. Me voy diciendo, gracias a Dios que vine. Si solamente es palabra, información, datos, es un sermón seco. Y me voy como los cristianos en la iglesia de Corinto. Se reunían para lo peor. O sea que cuando salían de la iglesia, del templo, salían peor que cuando habían venido. Cuando hay palabra soplada por Dios, me voy lleno de Dios, me voy bendecido, me voy fortalecido. Gracias, Señor, que pude venir. Porque escuché palabra de Dios que me bendice. No es palabra de hombre, no es pura información, datos. Es palabra que te da vida, te llena, te fortalece. Entonces el diablo, acá viene la segunda tentación.
le llevó a la ciudad santa, a Jerusalén. Estaban en el desierto de Judea. Lo lleva. Y la Biblia acá dice que lo puso sobre el pináculo del templo. Hay datos históricos de cómo era eso y cuánta era la altura. Y le dijo, si eres hijo de Dios, si eres, otra vez la estrategia del diablo ya desde el principio en Génesis. A Eva le dijo, ¿así que Dios dijo eso? ¿Estás segura? ¿Escuchaste bien? La duda. En la primera tentación a Jesús también sembró la duda. Si eres hijo de Dios. Y en esta segunda tentación a Jesús tiene la misma estrategia, hacernos dudar de la palabra de Dios. Por eso es tan importante tener en nuestra vida no información, sino palabra soplada, inspirada de Dios en nuestras vidas. Y no solamente es información, datos, teología, que no está mal. Pero si Él logra que dudes de la palabra de Dios, ya perdiste. Antes de empezar, todavía no empezó la tentación. Pero si estás dudando de la palabra de Dios, estás en el horno, que te preparen el ataúd, perdiste. Si Él logra eso, perdiste antes de entrar en la tentación. Si eres hijo de Dios, la duda. Por eso es tan importante tener palabra de Dios en nuestras vidas. Una cosa es el logos y otra cosa es el rema de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿qué lugar le damos a la palabra de Dios? Es importantísimo venir y congregarnos para ser edificados y estimulados al amor y a las buenas obras. No vengo por religión. No vengo porque no tengo nada que hacer en mi casa. Vengo por obediencia. ¿Se dan cuenta por qué tenemos que congregarnos? Por obediencia. Bájalo un poquito que hay una copia. Obediencia. Estaba pensando mientras estaba sentado, somos una iglesia de 42 años. Y hay veces que, tanto domingos o la reunión de oración, somos poquitos. Por ahí, para otras reuniones somos muchos. Por ahí hacemos mucho énfasis en otras reuniones. Pero es la reunión de oración. 42 años tiene la iglesia. Se me ocurre que algo no estamos haciendo bien. Hay algo que no me cierra, no sé. ¿Por qué estás aquí esta noche? ¿Por religión? Porque es la reunión. Porque es domingo, porque es jueves, porque es viernes, por lo que sea. Por el día que sea. ¿Por qué estás? ¿Cuál es tu motivación para dejar tus cosas, para postergar tus cosas y estar acá? ¿Cuál es tu motivación? No dejen de congregarse. El problema es cuando es un mensaje seco, sin el soplo de Dios, sin pagar el precio, sin morir. ¿Cómo es eso de morir? Yo muero en distintos lugares. Pero hay un lugar donde muero siempre. Y son en estos 3 escalones. Ahí muere Jorgito. Si no, no podría pararme y predicar. Tenés que morir para predicar. Y se nota
Cuando se paran y no murieron. Porque no es popular esto. A veces te ganas enemigos, gente que está molesta, y tenés que estar muerto para servir a Dios, para predicar su palabra, porque es impopular, es contracultural. Te ganás enemigos. Y cuanto más verdad prediques, te puede pasar lo de Juan el Bautista, le cortaron la cabeza, o Jesús, lo crucificaron, o como los apóstoles, los mataron traumáticamente. Sí, pero a mí me gustaría la libertad de culto. En la Biblia no vas a encontrar a los hermanos reunidos en oración pidiéndole al César que los deje reunirse. No lo vas a encontrar. Vas a encontrar a Jesús que va a decir, si ustedes quieren, y al apóstol Pablo, por supuesto, vivir piadosamente, van a padecer persecución. Ya nos avisó. A mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. ¿Qué querés? ¿Felicitaciones cuando crucificaron a la verdad? ¿Querés aplausos cuando crucificaron al Maestro? No hay nada más detestable en este mundo que la verdad. La verdad y los que predican la verdad. Tenés que estar muerto. En la casa del apóstol Pablo había muerte todos los días, velorio. Cada día muero. ¿Y cómo nos cuesta morir? Y si lo matamos, resucita rapidísimo. Hay que matar y crucificar la carne todos los días. Por eso digo que siempre que subo estos escalones, una por la rodilla subo lento, pero en esos escalones queda Jorgito, ahí lo veo. Y tengo que crucificarlo, tengo que crucificar la carne. Porque cuando estás vivo, estás preocupado por tu nombre, por el que dirán, estás preocupado por tu vanagloria, estás preocupado por agradar a la mayoría. No me importa ni un poquito eso. Me importa que el pueblo de Dios sea edificado. No me importa mi persona. Por eso tengo que estar muerto. En la casa de Lutero también había velorio todos los días. ¿Está Martín Lutero? No, no está, murió. ¿Cómo que murió? Sí, murió. Ahora vive Cristo. ¿Amén? Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, vive Él en mí. ¿Cómo nos cuesta menguar? Y sin embargo, para servir a Dios en cualquier área tenés que menguar. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Sin embargo, ministerialmente queremos lo mejor para nosotros. Queremos crecer nosotros. Y si le ponemos el piecito arriba a otro, no importa. Y si sacamos gente de un ministerio para traerlo a mi ministerio, a mi quintita, mejor. Es necesario que yo mengüe. Los discípulos no lo entendieron. Maestro, ese que vos dijiste que era el Cordero de Dios, anda predicando y anda bautizando y la gente va detrás de él. Gloria a Dios. Mi misión está completa, está terminando. Porque yo vine a exaltarlo a Él. No lo entendían los discípulos de Juan. Estás perdiendo popularidad, gloria a Dios. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Así que viene el diablo, quiere sembrar dudas. Lo lleva a un lugar de prueba. En la primera tentación había una necesidad real. ¿Cuál era? El hambre. Jesús tenía hambre. Después de 40 días tenía hambre. La necesidad era real. Convertí las piedras en pan. Hacelo. Ya que Dios no te provee, provéete vos. Es legítima, gracias. En la segunda tentación, el diablo crea una necesidad bíblica.
El Salmo 91 va a decir que Dios va a cumplir su palabra, que va a enviar los ángeles para que ni un huesito tuyo se quiebre. Es palabra de Dios. Y Dios no es mentiroso, Dios va a cumplir su palabra. Tírate, tu Padre te va a cubrir, te va a enviar ángeles. Está usando la palabra de Dios también el diablo. Hay una necesidad. Demostrar que tu Padre te cuida. Dale la oportunidad a Dios de que cumpla con su palabra. Dale, Jesús, tírate. Con una mente retorcida, caída del diablo, como la mayoría de la gente caída, con esa prueba iba a convencer a todo el pueblo. Una prueba final. Si vos te tirás, Dios cumple su palabra, no se quiebra ningún hueso tuyo, los ángeles van a estar ahí, y todo el pueblo se va a convencer de que vos sos el verdadero Mesías. Con la lógica humana, terrenal y diabólica, con la cultura de este mundo, parece muy coherente lo que el diablo le está diciendo. Con una prueba de esta pasamos al frente, Jesús. Todos se van a convencer de que sos el Mesías. Dios va a cumplir su palabra, porque Él siempre cumple, va a demostrar que te cuida, y vos vas a demostrar que sos el Mesías. Para los judíos, que siempre están buscando señales, esta va a ser la señal más importante. Ahora, ¿por qué no aceptó Jesús la sugerencia del diablo? Estuve tratando de definir el sensacionalismo. Teniendo en cuenta el sensacionalismo, ¿qué es el sensacionalismo? Es buscar siempre lo espectacular, lo fantástico. Y por nuestra naturaleza pecaminosa, como personas siempre estamos insatisfechos. Jesús no iba a basar su deidad, su obra redentora, en sensacionalismos. Porque si Él daba una prueba sensacional, espectacular, al otro día, al otro año, iba a tener que hacer algo más grande, más importante, más espectacular. Por la naturaleza caída de las personas, que siempre están buscando algo más sensacional. Nunca están conformes. Y pensaba en el pueblo de Israel, que Dios les dio tantos milagros en el desierto, tantas pruebas del amor de Dios, de la provisión de Dios, y no alcanzó. Cada vez más incrédulos, cada vez más quejosos, cada vez más adúlteros, a tal punto que quedaron postrados en el desierto. No entraron a la tierra prometida a pesar de los milagros que hizo Dios. Cada vez más incrédulos, cada vez más engreídos, orgullosos. Nosotros somos el pueblo de Dios. A nosotros Dios nos da estos milagros. No les sirvió de nada. 40 años revolviendo el polvo del desierto, el polvo del fracaso, de la incredulidad, viendo los milagros de Dios, y no les sirvió de nada. ¿Cuántos milagros hizo el Señor? Históricamente se cree que no quedaron enfermos en Israel. Multitudes eran sanadas. ¿Creyeran o no creyeran? Y sin embargo, en el momento clave dijeron, crucifícale, crucifícale. No queremos que éste reine sobre nosotros. Los enemigos de Jesús, cuanto más milagros veían, más endurecían su corazón. Este hace milagros por el poder de Satanás. No es el poder de Dios. Eran milagros indudables. No se podían cuestionar. Lo que hizo Jesús no lo pudo hacer nadie. Y Jesús en Mateo 24 va a decir, cuidado con los falsos cristos, porque van a venir y van a hacer señales. Y van incluso a engañar a algunos elegidos de Dios. Cuidado con el sensacionalismo.
si Jesús basaba su ministerio en el sensacionalismo, iba a tener que estar haciendo constantemente más y más y más, porque el milagro de hoy es viejo el año que viene y hay que hacer más por la naturaleza caída que siempre está insatisfecha. Así que cuando yo pido milagros, en realidad no es porque tengo fe en Dios, porque estoy dudando de Dios. La duda es incredulidad, incredulidad es pecado. Así que cuando Dios en su misericordia hace milagros, creo en los milagros, vi milagros. Sí, claro que creo. Pero no es para tener fe, es para fortalecer mi fe y fortalecer la fe de las personas que ya creen. El milagro no es garantía de salvación. Muchas personas vieron tremendos milagros de Jesús y le negaron. Juan va a decir que a pesar de las señales que hizo Jesús, muchos no creyeron en él. Pero hay otra razón por la cual Jesús no accedió a la sugerencia del diablo. Era por una ley. Por ahí la escucharon alguna vez. La ley de los rendimientos decrecientes o rendimientos menguantes. Siempre va a decrecer, la fe no puede basarse en milagros, porque nosotros no andamos por vista. Así dice el apóstol Pablo en Corintios. Nosotros andamos por fe. Entonces, nuestra salvación no puede estar basada en milagros, en señales, en prodigios. Porque no es por vista, es por fe. Entonces, cuando le demando una prueba a Dios, no es fe, es incredulidad disfrazada. Así que el texto, vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor, tu Dios. Quisiera fortalecer este concepto si vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pruebas. No se tradujo tentación, porque esta viene de Dios. Entonces prueba. Cuando viene del diablo o de una persona que nos quiere hacer caer, es tentación, peirazo, una palabra neutra, ¿sí? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando yo tengo fe para salvación, fe bíblica, yo tengo paciencia. Cuando yo tengo la fe del mundo, yo no tengo paciencia. ¿Querés saber si tenés verdadera fe? La fe bíblica, la fe que Dios aprueba, vas a tener paciencia. Paciencia. Es todo lo contrario a nuestra naturaleza pecaminosa. 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿para qué? La paciencia, una obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Perfecto no es acá sin pecado, es completo. Sin que os falte cosa alguna. Cuando yo tengo todo lo de Dios, es porque tuve fe, porque tuve paciencia. Yo quiero tener todo lo de Dios, no me quiero perder nada. Tengo que tener fe y tengo que tener paciencia. Paciencia.
Vimos una necesidad real, el hambre, vimos una necesidad creada por el diablo. ¿Y cómo me doy cuenta cuando es una necesidad real y cuando es un deseo mío? ¿Cómo me doy cuenta? Yo deseo esto, aquello. ¿Y cuándo es realmente una necesidad? ¿Cómo me doy cuenta? Es importantísimo esto, sobre todo en las finanzas, porque esto va dentro de un estudio que estoy preparando acerca de mayordomía, finanzas y riqueza. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Es una necesidad que la publicidad me hizo creer? ¿O es un deseo mío, carnal, terrenal, material, temporal? Lo mejor es dejar que Dios determine cuál es realmente una necesidad. Porque si Él determina lo que yo necesito, la cosa va a funcionar bien. Si yo adquiero algo porque yo lo deseo, porque lo vi, porque los genios de la publicidad me hicieron creer que yo lo necesitaba, por ahí compro cosas que no las necesito, como nos pasa creo que a la mayoría. A veces compramos cosas que ni las usamos. La usamos una vez y que ahí quedó. Después la tiramos, la regalamos. Yo pensé que lo necesitaba. Yo lo deseaba. Pero es más inteligente dejar que Dios determine lo que es una necesidad. ¿Cuándo me doy cuenta entonces lo que es una necesidad? Según Dios, no según mi naturaleza carnal. Cuando yo estoy siguiendo los principios bíblicos, cuando tengo hábitos bíblicos. ¿A qué me refiero? Yo me voy a dar cuenta cuando realmente es una necesidad, cuando yo tengo hábitos bíblicos. ¿Cuáles son los hábitos bíblicos? Son contraculturales, son contrarios a este mundo. Por ejemplo, la paciencia. Por ejemplo, el ahorro. Mi naturaleza carnal me dice que yo lo necesito ya, aquí, ahora. La paciencia, el ahorro, la Biblia habla de ahorro, no dice de tarjetas, no dice de sacar créditos, no dice de sacar préstamos. La Biblia habla de principios bíblicos, va a hablar del ahorro, va a hablar, por ejemplo, del dar. La cultura de este mundo es, tenés que amarrocar. Si das, no te va a quedar para vos. Bueno, en este reino de la luz, nosotros tenemos dando. Funciona. Te puedo asegurar que funciona. Es dando, siendo generosos. Dando con inteligencia, sembrando en buena tierra. Yo no siembro en cualquier tierra. Y yo doy con interés. Tiré un bombazo ahí, ¿no? El hermano da con interés. ¿Vos cómo das? ¿Vos das con interés? ¿O das sin esperar recibir nada? No, yo doy sin esperar. Bueno, suena lindo eso. ¿Vos no das con interés? No. No, yo doy por amor, porque amo la obra de Dios y yo doy. Te felicito. Suena muy evangélico. Yo doy sin interés, yo doy por amor. Suena muy piadoso. Pero ¿sabes una cosa? No es bíblico. Parece una herejía lo que estoy diciendo. Pero si quieren lean 1 Corintios, 2 Corintios. Les daría los pasajes, pero es mejor que lo busquen ustedes. Investiguen. Dios da semilla al que siembra, pan al que come. Porque con esperanza debe arar, debe trillar, debe sembrar el agricultor, con esperanza de recibir. Y cuando Pablo habla del buey que trilla, de la semillita del campo de germinar, está hablando de plata, de finanzas. ¿Ustedes creen que el colono, el gringo del campo, el agricultor, dice, bueno, no sé qué hacer con la plata, voy a ver si compro semillas? ¿Qué sé yo? La voy a guardar ahí, la tengo abajo de la cama.
No, el hombre de campo va a comprar semillas para sembrar, no porque está desocupado, porque no tiene nada que hacer, porque está aburrido, porque no sabe qué hacer con la plata. Él quiere sembrar para cosechar, va a preparar el campo. Y mientras está arando, desgranando la tierra, él está pensando en la cosecha, porque quiere cosechar. Y sabes una cosa, no va a sembrar en cualquier tierra, va a preparar. Por eso digo que yo no siembro en cualquier tierra. Yo siembro en tierra productiva espiritualmente. No siembro en cualquier ministerio. Siembro en tierra productiva espiritualmente. No es que sea generoso, sí soy generoso, pero también soy inteligente. No voy a tirar la semilla en cualquier lado. Voy a sembrar en buena tierra. Porque si no siembro en buena tierra, no voy a cosechar. Y Dios es el que da semilla al que siembra. Dios no le da semilla a cualquiera. Si te la vas a comer, ¿para qué te la va a dar a la semilla? Y podés hacerte un collarcito, podés hacer harina, la molés. Pero la forma de tener más es sembrándola. Y no sembrándola en cualquier lado. Él da semilla al que siembra. Pan al que come. Y Dios ama al dador alegre. Generosidad. Este reino es un reino de generosidad. Es dando, es dando. Mi madre era una mujer muy generosa. Nadie se iba de casa con algo, con las manos vacías, siempre. Mi papá era operario en una fábrica, no era un sueldazo. Pero cuando fallece mi mamá siguió siendo muy generosa. Todo el que viniera, cristiano o no cristiano, se iba con algo. Pensionada. Pero siempre tenía. Siempre tenía. Y es Dios el que da pan al que come y da semilla al que siembra. Es Dios. A veces no tenía y me decía, che, Jorge, ¿me das para darle a él? Yo le daba porque ella me devolvía también. Pero ella de algún lado tenía que sacar para dar. Siempre muy generosa. Me crié entre huérfanos, siempre hubo huérfanos en mi casa. No había gran abundancia, pero había. Y era Dios el que proveía. Pero jubilado, jubilada, es pensionada, ¿cómo hace? Es Dios. Es Dios. No soy generoso, yo aprendí lo mismo de mi mamá. Es muy raro que vengas a mi casa y te vayas con las manos vacías. Porque siempre estoy sembrando. Siempre. Algo, no sé, algo te tengo que dar, te tenés que llevar a tu casa. Te tengo que bendecir, hermano. Dios da semilla al que siembra, pan al que come. Siempre que sembrés, tenés que sembrar con esperanza. ¿Para qué? ¿Para fanfarronear? No. Para bendecir el reino de Dios, la casa de Dios, la iglesia. Porque esto es casa de Dios y puerta del cielo. Esta es la obra de Dios, el reino de Dios. Y yo estoy seguro que Dios quiere gente prosperada, bendecida en su reino. Claro que sí. Para seguir sembrando, sembrando. No pares de sembrar. Algo tenés. Por ahí hace una semana que no vendí nada. No tengo. Pero algo hay para bendecir al hermano o hermana que venga. Siempre algo hay. Pensá, mirá, buscá. Algo hay. No sé lo que sea, pero algo te tenés que llevar. Generoso. Esa es una de los hábitos que tienen los hijos de Dios. Otro hábito es el trabajo duro. Trabajo duro. Hoy la gente quiere plata rápido, ya, ahora. Y no funciona así. Porque el libro de Proverbios va a decir que los bienes que se adquieren rápidamente, al principio, al final, no serán bendecidos. Y hace unos días asesinaron a un chico de 19 años por querer hacer plata rápido. Porque esa es la propuesta de la naturaleza caída, de la carne, del mundo, de Satanás. Rápido.
No funciona así. Todos los que quieren enriquecerse rápidamente, dice también el libro de Proverbios, no serán bendecidos. No es de Dios eso. Es la paciencia. Te das cuenta que todo gira en la paciencia, la fe, en buscar la provisión de Dios. Necesidad y deseo. Podríamos hablar mucho para definir estos términos. Pero como pecadores que somos, hay una necesidad. Tu peor necesidad es que Dios limpie tu corazón. Un corazón sucio, inicuo, pecaminoso. Tu más grande necesidad no es la enfermedad de tu hijo, las adicciones de tu hijo, la borrachera de tu marido, los problemas con tu esposa. Tu peor necesidad es la mugre, el pecado en el corazón de las personas. Esa es tu peor necesidad. No, pero yo tengo una situación límite, lo lamento. Dios no dice que esa es tu situación límite. Dios dice que tu peor necesidad es el pecado. Tu mayor problema aquí, ahora, en este mundo, los que tal vez nos están escuchando por las redes, tu mayor problema, quiero decirte esta noche, ¿qué es? El pecado que hay en tu corazón. Y nosotros, y la mayoría del pueblo evangélico, hemos bastardeado tanto el Evangelio. Lo hemos reducido tanto al Evangelio, que entregamos un folleto de 5 pasos y decimos, este es el Evangelio. Y yo prediqué muchas veces así. Tomá, un folletito. 5 pasos para la salvación. 3 pasos, 5, 8. Y pensamos que ese es el Evangelio. La gente no va a creer hasta que le expliquemos lo que es el pecado para Dios. Una cosa es para nosotros, una cosa es para la gente que no es creyente en el mundo. Porque vivimos en una cultura pecaminosa. Estamos en una cloaca de pecado. Si vas a una penitenciaría y hablas con los internos, ninguno te va a decir, yo estoy acá porque soy un delincuente, porque me lo merezco. Siempre son inocentes. Yo soy el perejil. Hay otros peores que yo y están libres. Lo mío no era para tanto, pero estoy acá. Reconocen sus pecados. Sí, la gente tiene que estar muy mal para no reconocer que es pecadora. Lo reconocen, pero no soy tan pecador. No, hay otros peores que yo. Yo nunca violé ni maté a nadie. Y nosotros hacemos una reducción del pecado. A nuestros niños les enseñamos que robar, mentir es pecado. Y sí es pecado. Pero una cosa es como lo ve el hombre y otra cosa es como lo ve Dios. Y como estamos en una cultura entregada, vendida al pecado, compramos, vendemos, comemos, nos vestimos con el pecado encima. Nos hacen creer que es inocente y no lo vemos como Dios lo ve. Por eso demanda un juicio infinito. Este Dios santo, santo, santo. La gente del mundo no va a entender lo que es el pecado hasta que nosotros le expliquemos cómo Dios lo ve al pecado. Y eso no lo hacemos con un folletito que lo podemos leer en 3 minutos y medio. Es una forma de vida el Evangelio. Es explicarle los atributos de Dios. Cómo piensa Dios, cómo es Dios. Conocer a Dios. Mostrarles cómo Dios ve el pecado, que no lo ve como lo vemos nosotros. Entonces tenemos conferencias, campamentos, retiros con otros temas más populares, más atractivos. Pero son muy pocos los temas que tienen que ver con conocer a Dios. Nos cuesta a nosotros conocer a Dios.
Lleva tiempo, no son 5 minutos, 3 pasos, 5 pasos. Conocer a Dios, ver el pecado como lo ve Dios, el amor de Dios. Con nuestra mente finita, terrenal, animal y diabólica, ¿vamos a entender el amor de Dios? En una eternidad no vamos a entender lo que es el amor de Dios. Un amor infinito. Con ese amor te amó. Sí, lo puedo recibir ese amor, pero entenderlo. Como le explicamos a la gente el Evangelio, cómo es el amor de Dios, el amor de entrega. Tenemos que vivirlo al Evangelio. Nuestro impacto va a ser mayor que entregar folletos. Yo sigo entregando y lo voy a seguir haciendo, pero pasa por toda una vida. No es 5 minutos y ya prediqué el Evangelio. Ya le comuniqué los 5 pasos, ya está, ya lo evangelicé. Cuando yo tenía unos 19 años, nos reunimos varios jóvenes en una plaza en Capital Federal y predicamos así, con el folletito, le hacíamos hacer la oración a la gente. Yo estaba loco de felicidad. Había logrado que 18 personas hicieran la oración. Le expliqué los pasos para la salvación. ¿Todos somos pecadores? Sí, todos somos pecadores. ¿Vos reconocés tu pecado? Sí, yo reconozco que soy pecador. ¿Querés ir al cielo? Sí, ¿cómo no voy a querer ir al cielo? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Perfecto. Ya que yo tengo un plan maravilloso para mí, y Dios tiene un plan, sí, me gusta ese Jesús. Me encanta ese Evangelio. Y me fui contento a mi casa. 18 personas habían orado conmigo recibiendo a Jesús. Gloria a Dios, y se dio. No lo creo. Si alguno realmente se salvó ese día, de los 18, lo hizo a pesar de mí. Porque es mucho más que un folletito el Evangelio. Es toda una vida. Amén. Vamos a orar. Nos ponemos de pie, hermanos. Entender lo que es la necesidad real y un deseo. Padre, que en estos minutos haya sido tu palabra soplada, respirada por tu boca. Si no, simplemente perdimos el tiempo esta noche. Que tú bendigas a las personas que están aquí, que nos ven por internet, a las personas que tal vez todavía no te conocen, que alcancen salvación, que puedan entender que lo más importante en su vida es tener tu palabra que sale de tu boca, no de la boca mía, sino de tu boca. Palabra de Dios, palabra inspirada por Dios, revelada por Dios, soplada por Dios. Necesitamos tu bendición. Ayúdanos, fortalécenos, Señor. Guíanos hasta nuestros hogares. Que nos vayamos llenos, fortalecidos de este lugar. Anhelando, amando tu palabra, Señor. Buscándola. Como niños recién nacidos. Anhelando tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre. Bendícelos grandemente. Que tu rostro resplandezca sobre cada uno de ellos. Que tú pongas paz en sus corazones. Fortaleza. Hambre de tu palabra, Señor. Que podamos transmitir tu palabra soplada, Señor,
con nuestras vidas, con nuestro testimonio, a este mundo que se pierde. Que puedan ver en nosotros tu luz, tu verdad. Ayúdanos, Señor. Guárdanos hasta nuestros hogares, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.